Muy bien, buenas tardes. El día de hoy vamos a empezar a desarrollar el tema metabolismo de carbohidratos, ¿ya? Que son dentro de las moléculas orgánicas, eh, piezas centrales del metabolismo. Ya vamos a ver después cuando veamos el panorama completo de las rutas metabólicas, que tienen una posición central, una posición clave, eh, porque a partir de los azúcares puede fabricarse prácticamente todo, ¿ya? Los carbohidratos o azúcares en general tienen diferentes nombres. Ya les pueden decir glúcidos, sacáridos, almidones. Todo eso se refiere a carbohidratos. ¿Ok? Eh, en la dieta vamos a empezar directamente ya hablando de lo que son humanos particularmente. En la dieta nosotros vamos a consumir diferentes tipos de carbohidratos. Gran parte de lo que consumimos vienen como elementos tipo almidón, ¿ya? De los vegetales, que es la principal reserva que tienen las plantas en tema de carbohidrato. Y también diversos tipos de disacáridos, ¿ok? La lactosa que está en la leche, la sacarosa que está en las frutas, la maltosa que está en cereales, etcétera, ¿ok? Eh, Nada de eso nos sirve directamente. Nada de eso no, lo podemos utilizar de manera directa como viene, sino que tenemos que degradarlo, ¿ok? Porque a nosotros no nos sirven ni los polisacáridos, ni los disacáridos, ni nada de eso. Nos sirven los elementos de tipo monosacárido. Por lo tanto, nosotros tenemos un sistema digestivo eh, que se encarga de degradar elementos complejos en elementos más sencillos, ¿ya? Como, como como de lo que consumimos, lo más abundante suele ser de tipo almidón. Eh, Tenemos de que las principales enzimas de nuestro tracto digestivo son amilasas. ¿Ya? Y las amilasas, imagino que las has escuchado, son enzimas que degradan almidones. ¿Ya? Tenemos amilasa en la saliva, que es producida por las glándulas salivales. Tenemos amilasa que es producida por el páncreas, secretada hacia el intestino. ¿Ya? Eh, en el estómago no se hace nada prácticamente porque el estómago se dedica fundamentalmente a lo que es degradación de proteínas. ¿Ya? Pero como pueden ver, ya desde la boca se empiezan a degradar polisacáridos, ¿ya? Almidones fundamentalmente, o glicógeno en caso de que hayamos consumido algún producto animal. ¿Ya? Eh, ya en el intestino eh, participan, además de la amilasa, otras enzimas para facilitar el proceso de degradación. ¿Ok? Entonces, este ejemplo que está acá muestra una parte de lo que sería un almidón o un glicógeno también puede ser. ¿Ven? Esto es una cadena de azúcares, lineal por este lado, acá tiene una ramificación. Eh, y estas estructuras no nos sirven. ¿Ok? Entonces, tenemos un montón de enzimas que empiezan a cortar estos enlaces glucosídicos para transformarlos en elementos sencillos. ¿Qué necesitamos nosotros para que pueda ser absorbido? Glucosa. ¿Ok? Glucosa. Que no necesitamos ni dímeros, ni trímeros, tetrámeros, ni polímeros. No nos sirven, no podemos utilizarlos directamente para que los únicos elementos azucarados que atraviesan las membranas son los monosacáridos. ¿Ok? Entonces, tiene que haber enzimas para degradar todo esto. Y nosotros tenemos en el intestino enzimas para todo eso. La dextrinasa, que corta pequeños fragmentos de azúcares, la maltasa, que como el nombre indica, degrada maltosa, la lactasa a la lactosa, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eh, Esas enzimas, a diferencia de la amilasa que producimos en la saliva, ¿ya? La amilasa de la saliva es secretada, ¿ok? En cambio, las enzimas que están en el intestino ya no son secretadas. Esas enzimas están en la membrana del enterocito. Son proteínas de la membrana plasmática. Porque piensen esto, si el intestino estuviese secretando enzimas hacia la comida, después esas enzimas se perderían, son proteínas. ¿Ok? No tendría sentido. En cambio, de la saliva uno puede darse el lujo de perder esas enzimas porque pueden reciclarse en el estómago. Se degradan, se absorben los aminoácidos y no hay problema. Pero en el intestino no. ¿Ya? Eh,
Dentro de la enorme cantidad de enzimas que tenemos, se ha encontrado de que la población es variada, es diversa y existen algunas personas que tienen deficiencias enzimáticas. Entonces, habrán escuchado ustedes, por ejemplo, el tema de la intolerancia a la lactosa. Hay un porcentaje importante de la población mundial que es intolerante a la lactosa. De hecho, lo normal en los mamíferos es ser intolerantes. Eh, en los mamíferos adultos, ¿ya? Porque la verdad es que realmente solo nos debería servir la enzima en la época de lactancia. Sin embargo, los humanos hemos aprendido a utilizar lácteos por más edad, entonces hemos empezado a desarrollar tolerancia. En fin, el hecho de que a veces haya personas que no presentan estas enzimas eh, va a va a generar que va a generar que las personas no puedan procesarlos, ¿ya? Entonces, piensen esto, una persona que es intolerante a la lactosa consume algún producto que tenga leche, ¿ok? Entonces, la lactosa eh, no puede ser absorbida por la célula del intestino y tampoco puede ser degradada. ¿Y qué es lo que ocurre? Sigue su camino. Pasa del intestino delgado al intestino grueso. Y en el intestino grueso hay bacterias. Y las bacterias sí metabolizan la lactosa, por lo menos parcialmente. El problema es que al metabolizarla producen osmolitos, lo que hacen que salga agua de las células del intestino grueso y además producen gases, ¿ya? Producen CO2. Y eso es lo que genera el problema las personas que son intolerantes a la lactosa. ¿Ya? Les da diarrea, producen gases, etcétera, ¿ya? Hay otro grupo de personas que es menos frecuente en el mundo, que son intolerantes a la sacarosa. Esas personas no pueden consumir frutas, ¿ya? Terrible. No pueden consumir frutas porque no tienen la enzima para degradar a la sacarosa, ¿ok? Entonces, son algunos ejemplos de problemas asociados a lo que es la degradación. Y además tenemos que indicar de que existen algunos polisacáridos o algunas moléculas de tipo carbohidrato que nosotros no las podemos degradar, ¿ya? Por ejemplo, la celulosa. La celulosa no la degradamos. De hecho, las vacas o las ovejas o los herbívoros que comen pasto tampoco degradan celulosa. Quienes degradan celulosa para ellos son las bacterias que tienen en su intestino. ¿Ok? Nosotros no tenemos ese tipo de simbiontes. Por eso es que la celulosa no nos sirve. También podemos encontrar, por ejemplo, la estaquiosa, que es una pequeña molécula de azúcar que está en porotos, en lentejas, etcétera, y que también tampoco la podemos degradar. Por eso es que hay que lavar bien este tipo de productos cuando uno lo va a consumir, porque si no, al consumir esta quiosa, se genera lo mismo que la intolerancia. Las bacterias empiezan a degradarla y se generan esos problemas gastrointestinales. ¿Ok? Bien. Entonces, lo primero cuando entra el alimento es degradarlo hasta monómeros. Si son polímeros como el almidón, si son dímeros como la sacarosa, lactosa, todo hasta monómeros, ¿ok? Y los monómeros más abundantes que consumimos son la glucosa, la fructosa, la galactosa, ¿ok? Ahora, esas moléculas tienen que ingresar a las células, ingresar al intestino y después pasar a la sangre. Necesitamos un mecanismo de transporte, ¿ya? Y el mecanismo de transporte más importante que tenemos, porque lo que más abunda es la glucosa, es un transportador SGLT1, que es un transporte activo secundario. No sé si lo vieron cuando vieron transporte a través de la membrana. Es un transportador activo secundario, ¿ya? Cotransporta a la vez sodio con glucosa, ¿ya? Ese es el principal transportador que tenemos nosotros en la membrana apical de los enterocitos, en el intestino, ¿ok? Eh, Hay otros transportadores, por ejemplo, hay un transportador para fructosa específico, y de esa forma se transporta desde el intestino, desde el lumen, hacia el enterocito, hacia la célula del intestino delgado, estos elementos, ¿ok? Y después tenemos que pasarlos de la célula del intestino hacia la sangre, ¿ok? Para que la sangre los distribuya, los recircule, ¿ok? Entonces,
Como resumen, tendríamos de que nosotros necesitamos de azúcares monosacáridos, ¿ok? Monosacáridos, pero monosacáridos es lo que menos viene en el alimento. Vienen disacáridos, oligosacáridos o polisacáridos. Entonces tenemos una batería de enzimas, ahí pueden ver amilasas, lactasa, glucosa, todas esas degradan los elementos que son de disacáridos hacia arriba, hacia monosacáridos. Luego tenemos un sistema de transporte, ¿ya? Transportadores que meten a esos monosacáridos hacia la célula del intestino. Y luego tenemos otro sistema de transporte, en este caso ya es transporte pasivo, el de acá afuera es transporte activo secundario, el de acá es transporte pasivo, que moviliza la glucosa, fundamentalmente la glucosa es lo que más abunda, la glucosa hacia la sangre, ¿ya? O los otros monosacáridos. Y luego la glucosa tiene que distribuirse. La glucosa en la sangre se pasea por todas partes, ¿ya? Por el cuerpo, y cada tejido usa diferentes cantidades de glucosa. Hay tejidos que necesitan más glucosa y tejidos que requieren menos glucosa, ¿ok? Si consideramos el tema por peso, el tejido que más glucosa usa es el cerebro, ¿ya? Las neuronas usan esencialmente glucosa. De hecho, eh, el cerebro se gasta más o menos el 20% de la glucosa que consumimos, ¿ok? Siendo que el peso del cerebro comparativamente a todo el cuerpo es menos del 5%, ¿ok? Entonces, las neuronas son una de las células que más glucosa necesitan, ¿ya? Otros tejidos que también usan harta glucosa son el músculo, los riñones, el hígado, ¿ya? Lo usan para diferentes cosas. Las neuronas usan la glucosa para todo, ¿ok? El hígado para hacer el filtrado, porque hace mucho filtrado de cosas, tiene que reciclar cosas de la sangre, no todo tiene que perderse en la orina. Y el músculo lo utiliza en movimiento. El músculo también es una máquina de gastar. ¿Ya? El músculo gasta enormes cantidades de energía de todo. Gasta azúcares, gasta grasas, de todo. ¿Okay? Una máquina de gastar. Pero también algunos tejidos son capaces de guardar algo de glucosa. ¿Ya? Dentro de ellos el hígado guarda glucosa, cuando recién nos alimentamos, guarda glucosa en forma de glicógeno, un polímero, y después, cuando estamos en ayuno, el hígado puede empezar a degradar ese glicógeno para liberarlo como glucosa, ¿ok? Como cada tejido eh, tiene necesidades diferentes, los transportadores que tiene cada tejido también son diferentes, ¿ok? Entonces, existen la última vez que revisé eran 17, como 17 transportadores, ¿ya? Son transportadores de la sangre hacia el tejido, ¿ok? Que se llaman transportadores GLUT, son transportadores pasivos, ¿ok? Eh, eh, los más conocidos son estos 5 que están acá, ¿ya? Que es lo que quiero que se aprendan. Los otros vamos a dejarlos pasar, ¿ya? Los otros 15, 14, no sé cuántos faltan más, son otros GLUT que son de tejidos específicos, ¿ok? Primero, los GLUT1 son de feto. Destaca porque son transportadores de alta afinidad. Recuerden, el feto es un parásito que está creciendo dentro de otro cuerpo, ¿ya? Está que le consume un montón de energía, necesita transportadores eficientes de glucosa para crecer, ¿ya? Entonces necesita un transportador de alta afinidad. Los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos se caracterizan porque no tienen organelos. No tienen núcleo, no tienen organelos, tampoco, obviamente no tienen mitocondria. Entonces, los glóbulos rojos, a pesar de que trabajan con oxígeno, no pueden hacer respiración celular. Y eso es una complicación, porque la respiración celular es la ruta metabólica que le aporta mayor cantidad de energía a los tejidos. Entonces, los glóbulos rojos solo pueden obtener energía a través de la degradación de glucosa, a través de glicólisis. ¿Ok? Entonces también necesitan un transportador de alta afinidad porque van a gastar una buena cantidad de glucosa, ¿ah? El GLUT2 es un transportador de baja afinidad. ¿Ok? Es un transportador que cuando hay harta glucosa en sangre moviliza glucosa. Si no, casi no moviliza nada. Eh, ¿Dónde funciona? Por ejemplo, en el intestino. ¿Ya? Tiene sentido en el intestino. Cuando hemos consumido alimentos, ha ingresado harta glucosa, ahí transportan glucosa hacia la sangre. ¿Ya? En el hígado,
Cuando hemos consumido harta glucosa, hay harta glucosa en sangre justo después de alimentarnos. También el hígado mete harta glucosa, principalmente para guardarla. ¿Ya? En el páncreas por el tema de la regulación, porque recuerden que el páncreas es el que produce las dos hormonas principales que regulan el metabolismo de azúcares, la insulina y el glucagón, ¿ok? Por lo tanto, el páncreas tiene un transportador de ese tipo. Cuando hay harta glucosa en sangre, la glucosa entra a las células beta del páncreas y ahí o estimula de que éstas secreten insulina. ¿Ya? Cuando hay baja glucosa en sangre, no se hace eso, porque cuando hay baja glucosa en sangre, no se debe secretar insulina. ¿Ok? Entonces, es un transportador el GLUT2 de baja afinidad. El GLUT3 es de cerebro y de neuronas. ¿Cómo creen que sea este transportador? ¿De alta o baja afinidad? Considerando lo que les he dicho antes. Pongan la manito hacia arriba, hacia abajo, como quieran. ¿Que será de alta afinidad o de baja afinidad? ¿Qué creen? De alta afinidad, dice Benjamín. ¿Por qué tiene que ser de alta afinidad? Porque el cerebro consume una enorme cantidad de glucosa y siempre necesita glucosa. Por lo tanto, en condiciones de alta glucosa en sangre, tiene que entrar glucosa al cerebro. En condiciones de baja glucosa en sangre, igual tiene que entrar glucosa al cerebro. Siempre tiene que entrar glucosa al cerebro. ¿Ok? Entonces, el GLUT3 es uno de los transportadores de más alta afinidad. ¿Ya? Es el transportador que tiene que meter siempre glucosa a las neuronas, porque es lo único que necesitan esencialmente. ¿Ok? El GLUT5, vamos a saltar el 4 un poquito. El GLUT5 es un transportador de fructosa. ¿Ya? En vez de transportar glucosa, transporta específicamente fructosa y está en montones de tejidos. El GLUT4 le he dejado separado porque el GLUT4 es un transportador que tiene baja afinidad, pero que se activa con la insulina. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Eh, Cuando existe bajos niveles de glucosa en la sangre, el transportador no está en la membrana. ¿Ya? Este funciona, por cierto, en músculo, en adipocitos fundamentalmente. ¿Ya? Entonces, cuando hay bajos niveles de glucosa, el transportador no está en la membrana. Por tanto, si no está en la membrana, no está funcionando, no está transportando nada. ¿Ya? Eh, Cuando aparece la insulina, recuerden que la insulina es un indicador de que hay altos niveles de glucosa. ¿Ya? Entonces, la insulina que aparece cuando hay alto nivel de glucosa se pega a un receptor en la membrana muscular y hace de que los transportadores que estaban metidos en vesículas internas vayan a la membrana. Entonces, al moverse hacia la membrana, realizan transporte masivo de glucosa de la sangre hacia el músculo. Y de esa forma van bajando el nivel de glucosa en sangre. ¿Ya? Entonces, el GLUT4 tiene una peculiaridad que responde a insulina. Y solo funciona, por lo tanto, cuando hay niveles altos de glucosa. ¿Ya? Esos son los principales transportadores. Entonces, de esa forma, todos los tejidos van metiendo glucosa a su citosol en cantidades variables. Los tejidos que necesitan más tendrán mejores transportadores, meterán más glucosa. Los tejidos que necesitan menos glucosa, sus transportadores son menos eficientes y meten menos glucosa. Y así el cuerpo distribuye la glucosa a cada tejido dependiendo de la necesidad particular de ese tejido. ¿Ok? Entonces ya tenemos la glucosa adentro, en el citosol. ¿Qué se hace con la glucosa en el citosol? Con la glucosa se pueden hacer montones de cosas. Pero hay tres destinos especiales o tres destinos que son más comunes en la mayor parte de tejidos. ¿Ya? Hay dos que son universales. Hay dos rutas de la glucosa que son universales para todas las células. Una de esas rutas es la glicólisis, que es la oxidación de la glucosa para formar piruvato y de paso producir aquí algo de ATP. ¿Ok? Y la otra ruta universal es la transformación de glucosa en ribosa fosfato. La ribosa fosfato, por si no recuerdan, es el azúcar con la cual se forman los nucleótidos.
el ATP. Y si se transforma en desoxirribosa, sirve para fabricar los nucleótidos del DNA. ¿Ok? Entonces, estas dos rutas son universales. Todas las células, no solamente estoy hablando de células humanas, todas las células de todos los seres vivos hacen estas dos rutas. Hacen glicólisis, es una ruta universal, y hacen la vía de las pentosas, la otra ruta universal. ¿Ya? Una es para generar energía y la otra es para generar compuestos que van a servir para fabricar otros tipos de moléculas. ¿Ya? La tercera ruta, que es usada por muchos tejidos, ¿ya? Es la de almacenamiento. En caso de que ingrese un exceso, que sobre un poquito de glucosa, hay tejidos que pueden almacenarla. ¿Ya? El almacenamiento lo hacen cada sistema de manera diferente. En el caso de los animales es como glicógeno, pero solamente algunos tejidos almacenan glicógeno. El hígado almacena glicógeno. El músculo, los adipocitos, esos almacenan glicógeno, ¿ya? Pero, por ejemplo, las neuronas jamás almacenan glicógeno, ¿ya? Tejidos glandulares tampoco almacenan glicógeno, ¿ya? Eritrocitos tampoco. Entonces, hay células que almacenan glicógeno y otras que no, ¿ya? Eh, con la glucosa, además, las células pueden hacer muchas otras rutas. ¿Ya? Pueden, por ejemplo, generar el ciclo de Cori, que es una interrelación energética entre el hígado y el músculo, cuando uno hace ejercicio fundamentalmente. El ciclo de la alanina, que es una ruta de interconversión de moléculas entre también el músculo y el hígado, pero en este caso durante el ayuno. Pueden formarse nuevas moléculas de glucosa, etcétera. Vamos a empezar con la glicólisis, que es la primera ruta universal. ¿Ok? Eh, La glicólisis es una de las rutas universales para los seres vivos. Eh, Consta de una serie de pasos oxidativos que transforman una glucosa en dos piruvatos. Son 10 reacciones metabólicas, 10 enzimas las que participan. Eh, y el objetivo principal de la glicólisis es producir ATP. ¿Ya? Producir ATP. A la glicólisis la podemos separar en dos fases. ¿Ya? En dos fases. La, la fase preparativa o la fase de inversión también le llaman, la inversión energética, y la fase de rendimiento, que es donde ganamos o recuperamos un poquito más de lo que se ha invertido. En la fase de preparación vamos a ver de que la glucosa tiene que ser fosforilada y aquí vamos a gastar ATP, moléculas energéticas. Y en la segunda etapa, que a partir de las moléculas energéticas producidas, recuperamos ATP, ¿ya? Y vamos a ver de que al final el rendimiento o ganancia neta son 2 moléculas de ATP, ¿ya? Se producen 4, pero como se gastan 2, vamos a ver que son simplemente 2. La ruta glicolítica, como les decía, son 10 reacciones metabólicas. Una vez que ingresa la glucosa, todo esto, toda la ruta, todas las enzimas van a funcionar en el citosol. ¿Ok? Les voy a mostrar acá más o menos el detalle de cómo ocurre cada proceso. ¿Ok? La primera reacción es la fosforilación de la glucosa. ¿Ya? Voy a poner un puntero. Aquí tenemos la glucosa, ¿ven? Aquí está el nombre, aquí tienen el nombre de la molécula en este lado y aquí en este lado tienen la estructura, ¿ok? Ya, entonces la glucosa ya ingresó por alguno de los GLUT. Esto ocurre en todas las células, ¿ya? Entonces la glucosa, lo primero que se va a hacer cuando recién ingresa es fosforilarla. Las enzimas que hacen eso se llaman exoquinasas, ¿ok? Exoquinasas. Exoquinasa significa que fosforila hexosas, o sea, azúcar de 6 carbonos. Entonces, para poder agregarle un fósforo, se necesita gastar una molécula de ATP. ¿Ven? Aquí se gasta un ATP, le quitamos un fósforo y se lo pasamos a la glucosa. ¿Dónde se lo pegamos? En el carbono 6. Por eso es que va a pasar a llamarse glucosa 6-fosfato. ¿Ya? Aquí si ustedes ven la estructura aquí a la derecha, este es carbono 1, 2, 3, 4, 5 y el 6 arriba. Aquí en el 6, si ustedes pueden ver, se ha agregado el fosfato. ¿Ya? Esto es la glucosa 6-fosfato. El siguiente paso es una isomerización. Una isomerización.
transformamos la glucosa en fructosa, ¿ya? La fructosa es una molécula que es más homogénea estructuralmente, es más simétrica que la glucosa, ¿ya? La glucosa tiene un carbono afuera del anillo, el carbono 6. En cambio la fructosa tiene dos carbonos afuera del anillo. El carbono 1 está afuera, el carbono 6 también, es más simétrica, ¿ya? Entonces transformamos glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Luego vamos a invertir otro ATP. Gastamos un segundo ATP. Recuerden, siempre que veamos una ruta metabólica, para poder utilizar una molécula hay que activarla. Y la activación es pegarle un ATP, o sea, pegarle un fosfato, pegarle un nucleótido, pegarle algo que la hace más energética para poder ser metabolizada después. ¿Ok? Entonces, en el paso 3 vamos a gastar un segundo ATP y le vamos a colocar otro fósforo. Pero ahora el fósforo queda colocado en el otro extremo de la molécula, es decir, en el carbono 1. Y por esa razón es que la molécula resultante se llama fructosa 1,6 bifosfato, porque me está indicando que es una fructosa que en cada extremo tiene un fósforo. En el carbono 1 tiene un fósforo, en el carbono 6 tiene un fósforo. ¿Ya? Esa es la estructura de la fructosa 1,6 bifosfato. Después hay una enzima que corta a la molécula por la mitad. ¿Ya? La corta por la mitad. Aquí hace un corte y por lo tanto nos produce dos moléculas de 3 carbonos. Si la glucosa tenía 6 carbonos, nos produce dos moléculas de 3 carbonos. ¿Ya? Una se llama gliceraldehído 3-fosfato, ¿ya? Y la otra se llama dihidroxacetona fosfato. Son isómeros entre sí. ¿Ok? Tienen diferencias en la posición de grupos, simplemente. Pero son moléculas que tienen 3 carbonos y un fósforo. ¿Ya? Las dos. Y en el paso siguiente se pueden interconvertir una en otra. ¿Ok? Porque cuando se corta la fructosa me produce estas dos moléculas. Y después hay una enzima que transforma a la dihidroxacetona en un gliceraldehído. Entonces, de aquí en adelante, todo hacia abajo va a ser por dos. Porque como pueden ver acá, aquí vemos la fructosa, se divide en gliceraldehído y dihidroxacetona. Pero la dihidroxacetona se convierte en un nuevo gliceraldehído. Por lo tanto, yo tengo acá dos gliceraldehídos, moléculas idénticas. Entonces, de aquí para abajo todo es por dos. ¿Ok? Los pasos que se siguen van a ser equivalentes en ambos lados. El paso siguiente es uno de los pasos más importantes del proceso, porque en este punto le vamos a pegar fósforo a la molécula. ¿Ya? Pero a diferencia de lo que ocurría en los pasos 1 y 3, en donde el fósforo lo sacábamos desde el ATP, en este caso se utiliza fósforo inorgánico, es decir, las libres en el citosol. No gastamos energía acá. Lo que sí, ¿cómo hacemos que se le pegue algo sin gastar ATP? Hacemos un proceso de oxidación. Y por eso, como pueden ver ustedes ahí, participa el NAT, esta molécula que hace un proceso de oxidación. ¿Ya? Entonces, el gliceraldehído va a oxidarse, ¿ok? Y el NAT va a reducirse. El NAT más es el estado oxidado del NAT y el NADH es el estado reducido del NAT. ¿Ok? Entonces, el NAT se reduce y el gliceraldehído se oxida y recibe un fósforo. Entonces, se forma una molécula que se llama 1,3 bifosfoglicerato. ¿Ok? Entonces, es un glicerato que tiene unido dos fósforos, uno en el carbono 1 y uno en el carbono 3. Ahora, esta molécula que está acá, el fosfoglicerato, tiene la gracia de que es una molécula de alta energía. ¿Ok? Existen varias moléculas de alta energía. El ATP, existen los que están pegados a la coenzima A, el fosfoglicerato, el fosfodipirivato. Existen varias moléculas de energía. La gracia está de que el fosfoglicerato tiene más energía que el ATP. Su energía es más alta. Por lo tanto, a partir de él podemos quitarle un fósforo y pasárselo al ATP. Y eso es lo que se hace en la siguiente reacción. ¿Ya? Entonces, el 1,3 bifosfoglicerato cede un fósforo a un ADP. Entonces,
El ADP, al recibir el fósforo, se transforma en un ATP. Y aquí estamos ya produciendo energía. Aquí estamos ya produciendo una molécula energética, ¿ya? Desde una molécula de alta energía. El siguiente paso, bueno, nos obtenemos acá el 3-fosfoglicerato. El siguiente paso es una isomerización. Cambiamos de posición el fósforo, porque en esta molécula el fósforo estaba en el carbono 3 y una isomerasa lo mueve a la posición 2. Entonces pasa a ser 2-fosfoglicerato. ¿Ya? El siguiente paso es quitarle una molécula de agua. ¿Ya? Aquí le quitamos a esta molécula una molécula de agua. Le quitamos el OH de una parte y el hidrógeno de la otra y obtenemos agua. Y la molécula resultante se llama fosfoenolpiruvato. ¿Ya? Y esta de acá, al igual que esta otra, estas dos moléculas que están acá, son moléculas que tienen alta energía. Entonces, al igual que lo que hicimos aquí, con el 1,3-bifosfoglicerato, desde el fosfoenolpiruvato también se puede pasar de los fósforos, bueno, lo único que tiene, hacia el ADP. Y aquí obtenemos la segunda molécula energética. ¿Ya? Entonces, obtenemos ATP aquí en el paso 7, obtenemos ATP en el paso 10. Pero recuerden, esto era por 2, porque ocurría en paralelo con 2 moléculas. Entonces, estamos obteniendo 4 ATPs. ¿Ya? Esto es el resumen de lo que ocurre en la glicólisis. En las diapositivas ustedes pueden encontrar paso por paso qué es lo que ocurre, qué es lo que hace cada reacción, ¿ya? Y también las enzimas que están involucradas. De todas las enzimas que están involucradas en la glicólisis, me interesa que se aprendan 3. ¿Ya? Me interesa que se aprendan 3. La primera, la exoquinasa. La tercera, que es la fosfofructoquinasa. ¿Ya? Y la última, que es la piruvatoquinasa. La exoquinasa es la enzima que toma a la glucosa y la fosforila. ¿Ok? Que la fosforila. Ese paso es clave. Ese paso es clave. ¿Ok? ¿Por qué razón? La glucosa, ¿cómo llegó a la célula? La glucosa en la célula por un transportador. Pero el transportador GLUT que la metió, independiente de cuál GLUT sea, todos los GLUT son pasivos. ¿Ok? Y el transporte pasivo, recuerden, es en ambas direcciones. Si hay más concentración afuera, entra. Si hay más concentración adentro, sale. Entonces, para la célula no sería ninguna gracia de que una glucosa que entra después se pierda, después se salga. No tiene sentido. ¿Ok? Entonces, toda glucosa que entra es capturada por quinasa y fosforilada. Y ya como glucosa fosfato ya no se puede salir. ¿Ok? Entonces, después la célula va a ver qué hace con ella. ¿Ok? Porque hay varias rutas que pueden salir de acá. Pero lo importante es que todas las glucosas que entran a una célula se fosforilen de inmediato. Porque una vez que estando con fosfato, ya no pueden salir del citosol, ya no pueden salirse de la célula. ¿Ok? Otra cosa importante de la ruta. Todos los intermediarios son fosforilados. O sea que ninguno puede salirse. Fructosa fosfato, bifosfato, gliceraldehído fosfato, fosfoglicerato, todos tienen fósforo. Solamente los únicos 2 moléculas que no tienen fosfato son la glucosa, que es la que recién llega, y el piruvato, que después vamos a ver que tiene que irse a otra parte. ¿Ya? Entonces, esa es una enzima importante, la exoquinasa, ¿okay? Que permite la fosforilación de todas las glucosas que entran. La enzima 3 es la fosfofructoquinasa. Lo que hace esta enzima es agregarle el segundo fosfato a la fructosa. ¿Ya? Es la que fabrica la fructosa 1,6-bifosfato. Esta enzima, cataliza la reacción clave de la glicólisis. ¿Ya? La reacción clave de la glicólisis. Porque es la que va, si esta enzima se acelera, toda la glicólisis se acelera. Si esa enzima se hace más lenta, toda la glicólisis se hace más lenta. ¿Ok? Es importante porque es el principal punto de regulación de esta ruta. Recuerden ustedes, nosotros no necesitamos de que el metabolismo funcione a la misma velocidad todo el tiempo.
A veces tiene que estar más acelerado y a veces tiene que estar más lento. Entonces hay que regularlo, ¿ya? Sería un desperdicio tratar de regular todas las, todas las enzimas. Sería un desperdicio, ¿ok? Mejor regular una sola y como están en cadena, esa regula todo, ¿ya? Otra cosa importante, las tres enzimas que les he indicado, la hexoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa, que es la última, las tres son irreversibles, ¿ya? Entonces, bajo condiciones celulares metabólicas, solo funcionan en una dirección. En cambio, todas las demás funcionan en ambas direcciones. ¿Okay? Entonces tampoco tiene sentido acelerarlas. Porque, por ejemplo, imagínense que aceleramos a esta, a la 3-fosfoglicerato-quinasa. La hacemos que funcione más rápido. Entonces, esta enzima va a transformar más rápido este metabolito en este. Pero después, como funciona en ambos sentidos, va a regresar a transformarlo en el otro sentido. Entonces, no tiene ninguna gracia acelerar una enzima que funcione en ambos sentidos. Si queremos acelerar una ruta, hay que acelerar enzimas que solo funcionan en un sentido, ¿ya? Y esas son esas tres. Por eso es que esas tres son las que regulan, ¿ya? Aquí tenemos otro esquema de resumen de cómo es la glicólisis. Pueden verlo con más detalle, un poquito más grande. La glucosa se fosforila, ¿ya? Eh, no les voy a pasar por tiempo más detalles de la glicólisis, ya porque tenemos que compendiar bastante la unidad. Pero aquí se muestra los pasos de la glicólisis y se destaca qué cosas se van utilizando y qué cosas se van produciendo, particularmente el ATP. En el paso 1 se gasta ATP, ¿ya? Unidireccional. El paso 2, isomerización en ambas direcciones. El paso 3, que es el más importante, la segunda, gasto energético de ATP. Luego la fructosa bifosfato se corta por la mitad. Tenemos dos triosas, ¿ya? Y después una triosa se transforma en la otra, se igualan. Y en el siguiente paso ya empezamos a hacer ganancia, ¿ya? Se tiene que usar NAT, que es una coenzima de óxido de reducción, y empiezan a producirse ATP. En el paso 7 se ganan 2 ATPs, recuerden que son por 2 la ruta, y en el paso 10. ¿Okay? Eso es el resumen general del proceso energético. Entonces, como resumen del proceso tenemos que indicar ciertas cosas. Uno, necesitamos 2 ATPs para el trabajo. Necesitamos invertir energía para poder metabolizar la glucosa, ¿ya? En la primera etapa gastamos esto. Y en la segunda etapa, aquí vamos a ganar ATP. ¿Ok? Entonces, la ganancia neta van a ser 2 ATPs. 2. Porque tenemos que como se invirtieron 2 al inicio, tenemos que descontarlos de lo que hemos ganado. ¿Ya? Por lo tanto, en toda la ruta de glicólisis, por cada glucosa que se va a metabolizar, se ganan 2 ATPs. ¿Ya? Además, tenemos que considerar otra cosa, el NAT. ¿Ya? El NAT es una molécula de transferencia de electrones que sirve como coenzima de óxido de reducción. También vamos a utilizar 2 NAT oxidados y vamos a obtener 2 NAT reducidos. Y después vamos a ver que este NAT es importante porque después hay que reciclarlo. Y tenemos que generar rutas de reciclaje, ¿ya? Como resumen de la glicólisis tenemos que indicar, 1, ocurre en el citosol. ¿De quién? De todas las células. Todas las células humanas, todas las células animales, vegetales, cualquier célula que se le ocurra, hasta ahora se han estudiado, ninguna célula que se conozca no tiene esta ruta. ¿Ya? Es una ruta absolutamente universal. Es una ruta anaeróbica. Si ustedes se fijaron, en ninguna parte del proceso necesitamos oxígeno. ¿Ok? Como ya indiqué, todos los intermediarios están fosforilados y eso evita que se salgan del citosol y comprende 10 pasos metabólicos generando un rendimiento de 2 ATPs por cada glucosa metabolizada. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros consumimos alimentos, es cierto que gran parte de lo que consumimos contiene glucosa. El almidón son muchas glucosas, pero también hemos visto que consumimos otras cosas. Por ejemplo, si consumimos fruta, es sacarosa y tiene glucosa y fructosa. Entonces, la fructosa
también sirve para energía. Si consumimos leche, tenemos galactosa y glucosa, que es la lactosa. Entonces, hay varias rutas de carbohidratos que también van a servir para alimentar la glucosa, o sea, integrarse en la glicólisis, ¿ya? De modo de que podemos consumir diversos tipos de azúcares y todos nos deberían servir, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un esquema que nos muestra las rutas de, de cómo otros tipos de azúcares se integran en la glicólisis, ¿ya? Aquí tengo, por ejemplo, bueno, aquí está la glucosa. ¿De dónde viene la glucosa? La glucosa puede venir, por ejemplo, del almidón, ¿ya? Del glicógeno. Ahí está el almidón, el glicógeno. Puede venir de la lactosa. Si ustedes recuerdan, la lactosa es un dímero que tiene glucosa y galactosa. Entonces, la parte de glucosa se integra acá. De la sacarosa, que es de las frutas, tiene glucosa y fructosa, ¿ya? Entonces, todo lo que sea glucosa sigue esta ruta, la ruta general de la glicólisis. La, la fructosa que está en la sacarosa de las frutas, también la podemos integrar en la ruta de la glicólisis, ¿ya? ¿Quién hace esto? La misma exoquinasa. Recuerden, exoquinasa significa que fosforila exosas, azúcares de 6 carbonos. Entonces, también la exoquinasa puede fosforilar a la fructosa, ¿ya? Y transforma y la fabrica o construye fructosa 6-fosfato. Y la fructosa 6-fosfato luego pasa a fructosa 1,6 y continúa con la glicólisis. Eh, la lactosa. La lactosa se hidroliza en glucosa y galactosa. Y para la galactosa hay una ruta. En este caso participa no la exoquinasa, sino otras enzimas que a través de un intermediario transforman la galactosa en glucosa. Es como una isomerización, ¿ya? Y luego se integra hasta glucosa 6-fosfato y luego sigue con la ruta de la glicólisis. ¿Okay? La manosa es otro azúcar que encontramos en las frutas. También puede ser transformado por la exoquinasa hasta fructosa 6-fosfato y se integra en la glicólisis. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros consumimos alimentos naturales, ¿ya? No procesados, vienen varios tipos de azúcares, pero no se desperdician. ¿Ok? Algunos azúcares, como les indicaba, no los podemos metabolizar, pero la mayor parte de azúcares sí los metabolizamos. Tenemos enzimas para integrarlos en la ruta de la glicólisis. Entonces, en términos prácticos, consumir una glucosa es lo mismo que consumir una fructosa o una manosa o una galactosa, etcétera. ¿Ya? Entonces, todos los azúcares de 6 carbonos, que son los más comunes que tenemos, son azúcares que pueden integrarse en la misma ruta metabólica. ¿Ya? El tema de la regulación de la glicólisis. Como ya les decía, las principales formas eh, de, de regulación ocurren gracias a esas tres enzimas. La exoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvato-quinasa, ¿ya? ¿Y cómo se regula? Se regula por diversos metabolitos. Por ejemplo, la exoquinasa se regula a través de su mismo producto, glucosa 6-fosfato. Entonces, ¿qué ocurre acá? Imagínense que a un tejido, epitelio, lo que sea, ingresa mucha glucosa, ¿ya? Si ingresa mucha glucosa, la exoquinasa va a transformar a la glucosa en glucosa 6-fosfato, ¿ok? Pero la glucosa 6-fosfato, esta misma molécula que es producto de la reacción, va a bloquear la enzima. ¿Ok? Va a bloquear la enzima. Entonces la enzima va a dejar de funcionar porque ya hay mucha glucosa. Y recuerden que los seres vivos somos homeostáticos. Necesitamos equilibrio, ni mucho ni poco. ¿Ya? Entonces, de esta forma se regula el proceso. Y la glucosa ya estará entrando y saliendo porque ya no se puede seguir metabolizando ese tejido. ¿Ya? La fosfofructoquinasa por su parte, puede ser acelerada o puede ser inhibida, desacelerada, ¿ya? ¿Y quiénes la estimulan? Por ejemplo, el AMP, ¿ya? En las células es importante que sepan ustedes que hay un balance permanente de las moléculas de energía. Particularmente, hay una regulación entre el ATP, ¿ya? Las cantidades que hay de ATP
versus las cantidades que existen de ADP y de AMP. ¿Ya? Recuerden que los tres son nucleótidos. La única diferencia son los fosfatos. El ATP tiene 3 fósforos, es de alta energía. Este tiene 2 fósforos y el ADP un fósforo. Son de baja energía los dos. ¿Ya? Entonces, si en una célula hay mayor cantidad de ATP que de ADP y AMP, significa que la célula está bien energéticamente, tiene alta energía. Si en una célula hay más AMP y ADP que ATP, significa que está pobre energéticamente. ¿Ya? Entonces, cuando existen altas concentraciones de AMP, cuando hay alta concentración de ADP, significa que la célula no tiene energía. ¿Qué debería hacer la célula? Estimular las rutas para producir más energía. Y eso es lo que hace. El AMP estimula a la fosfofructoquinasa. Esta funciona más rápido, por lo tanto toda la ruta funciona más rápido. ¿Y qué es lo que hace esta ruta? Producir ATP. Entonces, cuando falta energía, son indicadores para estimular esta ruta. Y lo contrario ocurre cuando hay mucha energía. Por ejemplo, cuando hay mucho ATP, el propio ATP bloquea la enzima. ¿Ya? Este menos significa que lo bloquea, que lo inhibe. Porque si la célula tiene mucho ATP, ¿para qué quiere seguir produciendo más? Hay que hacer que sea más lento la producción. ¿Ya? El citrato también es otra molécula que es indicador de alta energía. En este caso, energía de los lípidos. ¿Ya? Y los protones son indicadores de que el metabolismo está acelerado. ¿Ok? Por ejemplo, cuando uno hace ejercicio, ustedes saben que se produce ácido láctico. ¿Ya? El ácido son estos protones. El ácido son abundancia de estas moléculas. ¿Ya? Entonces, si se ha hecho mucho metabolismo, si se ha hecho muchas reacciones, se produce más ácido. Y la acidez es un indicador de que hay que bajar el metabolismo. ¿Ya? Entonces, esas moléculas regulan a la fosfofructoquinasa. En términos generales, tienen que recordar que los elementos que a la célula le indiquen que tiene mucha energía, tienen que hacer que la enzima funcione más lento, para así producir más lentamente ATP, porque tiene mucha energía. Y los elementos que le indiquen que tiene poca energía, estimulan la ruta, para así hacer que produzca mayor cantidad de ATP. ¿Ya? Entonces, de esa forma se va a regular. Para el caso de la piruvato-quinasa es algo similar. ¿Ya? Se estimula para favorecer o acelerar el proceso con los mismos intermediarios de la ruta y se bloquea, por ejemplo, cuando hay elementos que indican alta energía. ¿Ya? Dentro de los elementos de la glicólisis no hemos hablado todavía acerca de este, el piruvato. Además del ATP, que es la molécula energética importante, que es la molécula clave para la cual se hace la ruta, el ATP, la energía, el producto metabólico, la molécula resultante, es el piruvato. ¿Ok? El piruvato. Cuando se degrada glucosa, se termina con piruvato. ¿Ok? Entonces, desde el piruvato, las células van a ser capaces de realizar o fabricar diferentes cosas. ¿Ya? Aquí tenemos, como pueden ver, la glucosa y producto de la glicólisis tenemos el piruvato. Dependiendo de cuál sea el sistema celular, el tejido, la célula puede optar por transformar este piruvato en lactato o etanol, ¿ya? Dependiendo de cuál sea el sistema celular, como les digo, si es humano, si es bacteria, si es levadura, etc. En una ruta que se llama fermentación. Podría optar por hacer respiración celular. Si mete al piruvato a la mitocondria, puede al piruvato degradarlo hasta CO2 vía acetil-CoA para generar grandes cantidades de energía. También las células que tienen mitocondrias van a hacer esto. ¿Ya? Y también en algunos tejidos puede servir para fabricar otras cosas. Por ejemplo, se puede utilizar para síntesis de aminoácidos. ¿Ya? Desde el piruvato se puede fabricar alanina y de la alanina otras cosas. ¿Ya? También vamos a encontrar de que se pueden fabricar
intermediarios del ciclo de Krebs, intermediarios de la respiración celular, en una ruta que se llaman rutas anapleróticas, ¿ya? Como el oxalacetato. Entonces, la glicólisis es una ruta general, universal, que produce piruvato. Y de allí la célula puede tomar diferentes caminos, dependiendo de las necesidades. Por ejemplo, si la célula no tiene oxígeno o si la célula no tiene mitocondrias, puede optar por la fermentación. Si la célula tiene oxígeno y necesita más energía, optará por la respiración celular. Pero también podría ser de que la célula necesite aminoácidos. Entonces, una parte puede ir hacia síntesis de aminoácidos. ¿Ya? Si necesita hacer respiración, también puede que utilice la ruta anaplerótica. Entonces, las rutas son variables, van moviendo, van cambiando de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, bajo ciertas condiciones, el músculo puede utilizar glucosas para hacer respiración. Bajo otras condiciones, ese mismo músculo puede usar glucosa para hacer fermentación, ¿ya? O síntesis de aminoácidos, etcétera. Entonces es importante seguir el camino, las diferentes rutas derivadas desde el piruvato. La primera que vamos a hablar es la fermentación, ¿ya? La fermentación usualmente tiende a confundirse, incluso en algunos libros se habla de que la fermentación es la producción de ATP sin oxígeno, ¿ok? Eso en términos estrictamente bioquímicos es un error, ¿ya? Porque en términos bioquímicos, la fermentación no produce ATP, la fermentación no produce energía, ¿ok? La fermentación es una ruta de reciclaje de la coenzima, ¿ok? Piensa en esto. En la glicólisis hemos visto que la glucosa era transformada hasta piruvato, ¿cierto? En el proceso producíamos ATP para energía, etcétera, etcétera. Pero había otra coenzima que participaba. Se usaba NAT. Dos NAT eran transformados en NAT reducido, ¿ok? Ahora, la cantidad de NAT que hay en la célula es pequeña, no es muy alta, ¿ya? No es muy alta. Por lo tanto, este NAT necesita ser reciclado, porque si, imagínense que una célula tenga, no sé, mil moles es mucho, micromoles de NAT, ¿ok? Eso se puede gastar en menos de 2 minutos. Entonces, en menos de 2 minutos, la glucosa va a ser transformada en piruvato y se va a gastar todo el NAT. Va a ser todo el NAT oxidado, pasará a su forma reducida. Entonces, la célula tendría problemas porque ya no podría seguir haciendo más glicólisis, porque le faltaría el sustrato NAT oxidado. ¿Ok? Entonces, para eso sirve la ruta de fermentación. En la ruta de fermentación se toma el piruvato y se lo va a reducir. ¿Ok? Se va a hacer la fermentación es una ruta reductora. La glicólisis es oxidante. Como en la glicólisis hay oxidación, nosotros reducimos el NAT. Como en la fermentación hay una reducción, volvemos a oxidar el NAT. ¿Okay? Entonces, la fermentación es una ruta que solo sirve para reciclar el NAT, para que la célula pueda seguir degradando glucosas a piruvato. ¿Ya? Eh, existen montones de formas de fermentación, pero hay dos que son más comunes, que son más frecuentes en los tejidos. En el caso de los humanos, tenemos de que se da la fermentación láctica. En el caso de otros tipos de seres, como las levaduras, por ejemplo, que es también frecuente y la usamos, el producto es el etanol, sería fermentación alcohólica, ¿ya? La fermentación láctica ocurre en el músculo eh, y, ojo, no ocurre porque al músculo le falte oxígeno. ¿Ya? Siempre
Es un error común pensar de que la fermentación que ocurre en nuestros músculos ocurre porque le falta oxígeno. Y no es así, ¿ya? No es así. Lo que pasa es que cuando estamos haciendo ejercicio, nuestro músculo degrada mucha cantidad de grasas. Entonces, la mitocondria está ocupada haciendo metabolismo de grasas y no puede metabolizar el piruvato que viene de la glicólisis. Entonces, bajo esas condiciones es que se hace fermentación en el músculo. ¿Ya? Cuando damos lípido vamos a ver de nuevo esta parte. La enzima que hace fermentación en el músculo se llama lactato deshidrogenasa. Lo que hace es tomar al piruvato y le va a agregar dos hidrógenos con dos electrones. Aquí pueden ver, toma este hidrógeno del NAT, un hidrógeno libre del medio, y se los pasa al piruvato, ¿ya? Y fabrica la molécula lactato. Al quitarle estos electrones, el NAT pasa de su estado reducido al estado oxidado, ¿ya? Eh, la reacción en términos reales es poco reversible, pero en términos celulares es muy reversible. Porque si bien en el músculo se transforma de piruvato a lactato, el ácido láctico viaja por la sangre hacia el hígado y en el hígado ocurre lo contrario. En el hígado hay fermentación inversa. El hígado transforma lactato en piruvato. ¿Ya? Vamos a verlo después como parte del ciclo de Cori. Nosotros los humanos tenemos varios tipos de enzima lactato deshidrogenasa en diferentes tejidos. Hay tejidos que no hacen fermentación. ¿Ya? El músculo no es el único que hace fermentación. Por ejemplo, las neuronas no hacen fermentación, ¿ya? Las glándulas tampoco. En las gónadas algunas células hacen fermentación, otras no. ¿Ya? Y existen varias isoformas, al menos dos, que configuran o que existen en diferentes tejidos. ¿Ya? Las diferencias entre estas isoformas, entre estas enzimas, está de que algunas son más eficientes, AM varía, etc. Por esa razón es que en algunos tejidos se hace más fermentación, en otros tejidos menos fermentación. ¿Ya? Eh, por ejemplo, en el testículo existe una isoforma especial, ¿ya? Que permite a los espermios, por ejemplo, hacer harta glicólisis, porque como tienen que movilizarse por las trompas que son más o menos anóxicas, cuando viajan hacia en busca del óvulo, necesitan hacer un reciclaje permanente de las moléculas de la glicólisis. Eh, la fermentación alcohólica no la hacemos los humanos, ¿ya? No hacemos los humanos, la hacen levaduras y otros tipos de seres, y, y también es un reciclaje del NAT, esencialmente es un reciclaje del NAT, ¿ya? Solo que aquí ocurre en dos pasos. Hay dos enzimas que son las encargadas de la fermentación alcohólica, ¿ya? Primero hay una enzima que transforma piruvato en acetaldehído y en ese proceso le corta un carbono al piruvato. Por lo tanto, va a generarse CO2. ¿Ya? Como el CO2 tiende a moverse, es un gas, esta reacción suele ser irreversible. ¿Ya? Ese es el gas que producen las levaduras cuando se hace cerveza, vino, etcétera. ¿Ya? Típica fermentación alcohólica. Y en la segunda etapa, la alcohol deshidrogenasa es la que transforma acetaldehído en alcohol, en etanol. Y aquí es donde se utiliza o se recicla el NADH hacia NAD. ¿Ya? Esta, como les decía, es típica de diversos tipos de microorganismos. ¿Ya? Nosotros la utilizamos organolépticamente para procesos como pan, de vino, de cerveza, etc. ¿Ya? Bien.